Y dice así la letra. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, a la cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pueden sentarse. El tema de hoy se llama la fe. Aquí dice de semejante al grano de mostaza. A los que no han visto el grano de mostaza, es la semilla más pequeña que hay, como un polvo, bien pequeña, pero después cuando uno lo planta se hace árbol, como dice aquí, pero es árbol grande. Así es la fe, como le dijo Jesús una vez a sus discípulos cuando estaban reprendiendo al demonio: ¡fuera aquí, fuera aquí! Y el demonio se ponía más bravo que nunca. Entonces vino Jesús y dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él y no vuelvas a él más. ¿Se fue? Entonces sus discípulos, después que se fueron, la gente le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros reprender al demonio? Y entonces dijo Jesús: no tenés suficiente fe. Siquiera tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete aquí, vete para el mar, y lo haría. Pero alguna gente toma esto de diferente manera. Algunos hasta dicen que las letras de algo se quiten ahí, se echen para otro lado. No es así, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado ni tentado. Como Cristo mismo dijo en las escrituras que hizo Moisés, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, no te enterarás al Señor tu Dios. Satanás está tentando que se tirara de arriba con un salmo, está diciéndoselo. Vamos a Hebreos 11:1. Vamos a ver qué quiere decir la fe. Cuando todo lo tenga, puede decir amén. El 1 nomás dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe usualmente la usamos en la oración, ¿verdad? Entonces, cuando oramos, nosotros, si por ejemplo estamos enfermos, le preguntamos al Señor con fe, Él nos sana. Pero, ¿se veía la sanidad ahí cuando usted estaba enfermo? ¿O nomás se miraba la enfermedad y la aflicción? Entonces viene Cristo y nos sana. Es lo que dice aquí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La sanidad no se ve, pero después cuando Cristo nos sana, sí se sabe que el Señor nos sanó. Pero no, hay unos hermanos que ni siquiera oran para nada. Se van a la cama: Señor, tú sabes lo que tengo necesidad, amén. Así le hacen. Así se hacen. Y nada, más dicen eso. Y ya. No oran, nada. ¿Y qué? Con fe. Ellos con sueño lo hacen nomás porque le dice el pastor: ¡ore para acostarse! ¡Ore para acostarse! Y le andan empujando un hombre por ahí atrás, mordiéndoles por atrás, y no hace nada, como una culebra. Aquí lo tenemos, pero también la fe no es nomás por la fe, por la fuerza que tenemos que tener. Sí, la fe no viene por la fuerza, pero no hay que hacerlo, no hay que hacerlo primero a la fuerza, después hay que hacerlo siempre con amor. Hay que comenzar con amor, no comenzar a la fuerza y después terminar con amor, porque la fe siempre es el amor.
dice Santiago, como dijo el hermano Jonathan, si hay que amar al prójimo, porque dice Santiago, ¿cómo podéis amar a Dios si no lo veis? Y al hermano que lo podéis ver, lo aborrecéis. Aquí hay que tener fe en el Señor, sí, pero hay que amar al hermano para después poder amar a Dios, y también tenerle fe. Y vienen los hermanos y que ni hablan con él, y a veces oracioncitas en la cama. Y entonces el Señor dice, bueno, no habla conmigo, de vez en cuando lo hace sin amor, paz, adiós, se va del corazón. Y el Señor se contrista y se va. Y ahí es cuando nosotros tenemos una destrucción total en el corazón. Y viene el diablo, como dice la Biblia, que antes estaba en los corazones de nosotros, ¿verdad? Cuando sale Cristo, viene el demonio que estaba en nosotros esa vez y entra. Y hay a la casa limpia pero vacía. Entonces va y llama a 7 demonios peores que él, y el estado postrer de ese hombre es peor que el primero. ¿Por qué? Porque no tuvo fe, porque paró de tener fe. Y cuando uno para de tener fe, se va el espíritu y viene el demonio. Así que termino con esta meditación. Que Dios los bendiga. Amén. Pelearán contra el cordero los vencerá, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Él es Rey de reyes. Amén. Y viene pronto por su pueblo. ¿Cuántos lo están esperando? Y hay que esperarlo fielmente porque Él no va a fallar. Todo en esta tierra falla, pero menos el Señor. Amén. Hasta la tierra está fallando ya, ¿verdad? Ya no da su fruto, ya no da su lluvia por el pecado del hombre. Pero Dios jamás fallará. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de San Juan, capítulo 3. La primera epístola. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Primera de Juan, capítulo 3. Aleluya. Primera de Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús desde el 1 en adelante. Amén.
Vamos a leer unos cuantos versículos aquí de la palabra del Señor, del 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Ahí vamos a dejar la escritura. Vamos a meditar en un mensaje, en un tema bien precioso, que es el llamado que Dios nos tiene a nosotros, y es camino de santidad. Amén. Camino de santidad. Todos estos años que el Señor nos ha dado de ir predicando su palabra y conociendo su palabra, nos ha dado el privilegio de conocer a muchos hermanos en Cristo Jesús, en muchos grados de crecimiento, otros que se han desviado, otros que están en ciertas doctrinas que no van de acuerdo con las Escrituras, y total se ven tantas cosas en este camino. Pero yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido con su diestra de su poder y ha cumplido su palabra en nosotros tal como la hemos leído. Amén. Y esto, mucha gente se molesta, estas escrituras a veces ni las quieren tocar, porque hay un montón de doctrinas y de pensamientos y de cosas que dicen los mismos hermanos, y como ustedes han podido oír palabras que yo aún en ustedes he tratado también de corregir con todo respeto, como les amo, pero también con toda diligencia y seriedad. Por ejemplo, hay una mayoría de tipo de cristiano que está hablando y dicen que todos pecamos. ¿Han oído eso ustedes? Y que como hijos de Dios estamos pecando todos. Ahí se debe de tener cuidado, porque la Escritura no dice así. Amén. La Escritura en los mensajes apostólicos ni en los mensajes proféticos yo encuentro nada de que digan que Dios alguna vez ha fallado en sus promesas. La promesa de Dios es que Cristo vino a morir por nosotros. Oigan bien lo que les voy a decir. Y que Él, cuando murió por nosotros, perdonó. ¿Qué perdonó Él? Nos hizo libres ¿de qué? Del pecado. ¿No es así? ¿No es eso lo que sabemos nosotros por la fe y por la palabra de Dios? Que el día que nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos el sacrificio de Cristo y que Él perdonó nuestros pecados, o sea, que su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. ¿No es así? Pero hay un mensaje negativo que se ha metido dentro del cristianismo, en el cual Dios quiere hoy que hablemos, porque este tema se llama camino de santidad. Si nosotros hemos sido llamados a santidad,
y decimos que estamos pecando, porque eso es lo que se dice, ¿verdad? Que así se oye. ¿O no se oye así entre los hermanos, que así es lo que dicen? Todos estamos pecando, eso es lo que quieren decir. Vamos a ver dos escrituras, que es esta y otra más, donde muchos de ellos aseguran que están bien en lo que están diciendo, pero en cuanto a la que estamos viendo, están mal en lo que están diciendo. Porque aquí dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que ellos mismos, cuando dicen todos pecamos, están hablando del presente, ¿verdad? Yo diría que yo pecaba antes de conocer a Cristo, pero si Cristo me hizo libre del pecado, ¿cómo es que estoy pecando? Entonces Juan dice aquí, si tú estás pecando, entonces no le has visto ni qué, ni le has conocido. Y este mensaje se llama camino de santidad. El Señor, desde que nos llamó en Cristo Jesús, nos llamó a ser ¿qué? Santos como Él es santo. Es el llamamiento que tenemos de Dios. Pablo lo afirma Juan, lo afirma Pedro, todos los apóstoles lo afirman, y también los profetas, y también Moisés. Toda la Biblia afirma ese camino, ¿o no es así? Es más, el escritor a los hebreos dice que sin santidad y paz nadie verá al Señor, ¿o no es así? Ahora, ahí tenemos este mensaje, y hay mucha controversia, y va a haber mucha controversia con muchos que no se quieren someter a Dios. Eso es muy diferente. Amén. Pero si nosotros somos un pueblo que hemos decidido, el otro día hablaba con ustedes, y es parte que el Señor me inspiraba del mensaje pasado que hablábamos, ¿se acuerdan? Adulterio contra Dios. Gente que no quiere tomar las cosas de Dios en serio, sino que quiere vivir con parte del mundo y parte de Dios. Pero vimos por las escrituras que no se puede así. ¿Se acuerdan que lo vimos bien claro? ¿O no lo vimos? Que no podría entrar una persona hacia el reino de los cielos, porque la palabra del Señor lo habla bien claro. ¿Verdad que sí? Aún por eso Santiago le decía a este pueblo, allá donde no leímos más abajo, donde decía, vosotros los de doble ánimo. ¿Qué quiere decir? Ustedes que tienen dos caras, ustedes que actúan con Dios de una forma y a espaldas, dice, como ustedes a espaldas de Dios están actuando de otra forma. O sea, tienen dos ánimos, dos formas de ser. Lo mismo que el adulterio que estábamos hablando en el otro mensaje, ¿verdad? Dice, ahí más abajo dice Santiago así, purificad vuestros corazones. O sea, una persona que dice que está pecando delante de Dios no tiene un corazón puro, es un corazón sucio a los ojos de Dios, es un corazón impuro, un corazón que no es un corazón limpio para Dios, es sucio. Por lo mismo, porque el hombre mismo es el que decide, aun cuando Cristo nos llama, Cristo no nos esclaviza como el pecado. Cristo nos da libertad. Y Él nos hace saber dónde estábamos, dónde nos puso y qué debemos de hacer. Pero Él no nos sujeta a las fuerzas. ¿O nos sujeta a la fuerza a Cristo? Yo podría abandonar este camino el momento que yo quiera, pero por el conocimiento que en su infinita misericordia y amor que Dios tuvo para conmigo, que me abrió el entendimiento que aquellas cosas y aquella vida pasada que yo llevaba no servía para nada y me destruía, entonces yo cada día tomo un esfuerzo de mi propia cuenta en acercarme más a Dios en vez de alejarme más de Él. ¿Amén? ¿Me están comprendiendo? Ahora, se dice que todos pecamos. La Biblia no dice así. ¿Verdad que lo que leímos no dice así? La Biblia dice que, oigan lo que dice, mirad cuál amor. Mira, dice Juan, qué amor el que Dios ha tenido con nosotros. Qué amor el de Dios. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Dice que nos ha dado el Padre para que seamos llamados. El propósito de ser llamados hijos de Dios no es un propósito como el que creíamos cuando estaban muchos en la religión y muchos del mundo. Todos se enojan cuando uno les dice que es hijo del diablo. ¿Va? Que sí, ustedes también se enojaban, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Todos se enojaban y se enojan a la vez al decirle que son hijos del diablo. El
propósito de hacernos hijos de Dios no es nomás para cumplir un capricho y que nosotros nada más nos llamemos hijos de Dios, sino que al llamarnos hijos de Dios, está diciendo Dios, se parece a mí, yo lo engendré. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Y Él dice, sed santos, porque yo soy santo. El hecho de llamarnos hijos de Dios no es nomás para quitarnos aquel golpe que sentíamos allá afuera cuando no conocíamos a Jesús, que nos sentíamos como que si nos caía una guacalada de agua helada cuando decían que éramos hijos del diablo. Así le pasa al impío y no lo quiere aceptar, pero la Biblia lo declara así. Y digo, no es que yo me haga más que ellos. Al contrario, yo cuando les predico, yo también ahí estaba metido, pero Dios en su misericordia, a su debido tiempo, me abrió el entendimiento y en vez de renegar contra Dios, entendí el llamado de Dios. Pero hay mucho pueblo cristiano que aún no ha entendido ese llamado de Dios. El ser llamados hijos de Dios no es para nombre, es por los hechos. ¿Me están entendiendo? Porque vivimos como a Dios le agrada, ¿verdad? ¿O no es eso el nombre ese? Así es, ¿verdad? Ahora, pero se dice que todos pecamos, volvemos ahí, porque eso está en todas las iglesias en este tiempo. Todas las iglesias, miren, hay iglesias que ese es el mensaje de todos los días. Miren, pasa uno a dirigir y pasa el que dirige y dice, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros que tenemos este privilegio y estamos en pecado, todos pecamos, porque a la verdad están pecando, por eso lo están confesando. Pero la Biblia aquí dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es bien serio. Y yo les tengo que explicar algo del capítulo 1 de este libro de Juan, porque ahí muchos se aferran ahí y ahí se equivocan. Amén. Yo les voy a mostrar algo ahí, pero vamos a seguir aquí. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No éramos antes, hoy lo somos. ¿Por qué? Porque hoy andamos en camino de santidad. Antes andábamos en camino de pecado, injusticia. ¿No es verdad? Pero ahora, ¿por qué nos llamamos hijos de Dios? Porque andamos en camino de santidad, en el camino de Dios. ¿O no es camino de santidad el camino de Dios? Bueno, yo no sé cómo es que gente que dice que anda en ese camino está pecando. Yo creo que se tiene que salir del camino y peca en este camino y brinca otra vez para este camino de santidad, y cuando va a pecar pega otro brinco para el camino de injusticia, y así está, brinca y brinca. O sea que como que se da lo que decía el mensaje pasado que hablábamos, ¿verdad? No sé si me están entendiendo. Que están en adulterio con Dios. Andan en dos caminos. Andan alimentándose de Satanás y quieren alimentarse de Dios a la vez. A mí se me hace que algo mal anda en ese mensaje, porque ese mensaje la Biblia no lo afirma. Ustedes no encuentran ese mensaje en la Biblia, en ninguna parte. Si hay un proceso de crecimiento, la Biblia habla y dice que tenemos que aprender a andar por el Espíritu, pero la Biblia nunca dice que alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo sigue manchado de pecado. Desde el Antiguo Testamento, si ustedes leen desde Isaías 1, dice que nuestros pecados han sido lavados y han venido a ser como, ¿qué dice? Blanca lana, ya no hay mancha. Entonces, si estamos pecando, algo mal está pasando ahí. Yo podría tener imperfecciones en mí, eso es lo que vamos a ver ahorita también. Yo podría ser débil en la carne. Cuando hablo de debilidad, no estoy hablando de pecado. Hay mucho en las iglesias, cuando el hombre peca, ¿sabe cómo dicen? Ay, hermano, es que él es débil, hay que orar por él, hay que apoyarlo. No, les digo, ¿saben en qué se manifiesta la debilidad? ¿La debilidad, saben en qué se manifiesta el que es débil? No que cae en pecado. El que cae en pecado es porque ama el pecar. Ese es porque es fuerte.
El débil en esto se manifiesta. El débil se manifiesta en que cuando se ve en la tentación y atribulado, lo que hace es como lo ve como un león que se lo quiere comer. Ya les he hablado de eso en algunas ocasiones. Y cuando ese león se lo quiere comer y es un niñito así, ¿qué hace? Y está su papá por allá. ¿Qué hace ese niño? No le corre. ¿Cuál le grita? Ni tiempo de gritar le da. Se va, papi, 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 el león me come, y se esconde. Esa es debilidad. Ese niño ha reconocido que ¿qué? Que no puede con aquello. Eso es ser débil. Alguien quien busca ayuda. No alguien quien dice, este león yo me lo como. Ese es fuerte, ¿verdad? Yo no sé si me están entendiendo el ejemplo. La debilidad se demuestra en aquel que cuando se ve en el peligro, corre a Dios. Corre a doblar sus rodillas, corre a buscar la presencia de Dios. Por eso es que vamos a ver algo bien preciso aquí en esta noche, en esta escritura. Dice así: ahora, dice el 2, ¿verdad? Somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy, dice cualquier gente, me dice a mí me lo dice, usted es pecador también, dice, de los mismos cristianos, usted también peca, ¿a mí qué me va a decir? Y yo les he dicho en su cara, así, a ver hermano, le digo, ¿en qué falla me ha agarrado usted? ¿En qué pecado me ha visto? ¿De qué pecado me acusa? Y lo peor del caso es que no tienen de qué acusarme. A ver, le digo, condéneme, ¿qué pecado me ha visto? No, dice que usted, lo único que me han visto es que les hablo la palabra de Dios así firme, de eso me acusan que soy pecador por eso. Porque les predico la palabra de Dios con certidumbre, con verdad, así como es, así como viene la palabra, porque la palabra es bien firme. O titubea la palabra, ¿la ven titubear ustedes? ¿Se ve que la palabra diga que está insegura? ¿Se ve la palabra ahí? Yo en ninguna parte de la escritura he visto titubear la palabra de Dios. Por eso la predico así como es, recta, firme, sólida. Y no solo eso, tiene cimiento profundo, que la palabra de Dios no hay quien la pueda atravesar, ni por arriba, ni por abajo, ni por este lado, ni por el otro lado, porque le busque por donde busque el hombre, el que pega con la cabeza es el hombre. La Biblia le dice, alma que pecare, esa morirá. Y pum, dice, a ver si es cierto, dice, y se le quiere ir el hombre por aquí la palabra, y ¡pah!, que peca. Allá anda otro día bien muertos. ¿Y cómo está, hermano? Aquí, hermano, dice. ¿Y qué le pasó? Ay, es que el diablo, hermano. ¿Cuál diablo? A mí que no me vengan con esas cosas. Le busquen por donde le busquen a la palabra. ¿Es sólida la palabra o es mentira? Alma que pecare. Y Pablo dice, ay, pero eso es en el Antiguo Testamento, me dice mucho. Pero también Pablo dice así, porque la paga del pecado no es lo mismo. ¿O no es lo mismo? Mi pregunta es, entonces estos que dicen que todos pecan, ¿dónde dejan esta escritura? Y no solo esta, la de todos los apóstoles, la de todos los profetas, camino de santidad. ¿Dónde lo dejan? O sea que están en dos caminos. Están en el camino de ¿quién? De Sata, y en el camino de Dios a la vez. O sea que volvemos al tema pasado, ¿verdad? Que yo creo que cuando yo les regale aquel tema, les voy a regalar este también para que lo combinen, ¿verdad? Se convierten en adúlteros con Dios, almas adúlteras, ¿verdad? Pero este es camino de santidad. Cuando habla aquí de que ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí es donde está hablando ya del cuerpo glorificado.
que hemos de heredar en Cristo. Ahora dice, nos miran así, ¿verdad? Así me acusan, a mí me viven acusando de pecador. Y les digo yo, bueno, ¿y en qué han pecado contra ustedes? Yo les he preguntado con toda libertad, a ustedes aquí también les he preguntado, ¿verdad que sí? Si alguna vez el pecado es en regañarlos para que se pongan bien, ¿verdad? Y que estemos bien con el Señor. Pero eso yo les he preguntado siempre, ¿en qué pecado me agarran a mí? O sea, ¿de qué pecado me acusan? Porque hasta aquí donde yo sé, y en lo que el Señor me ha llamado, y tengo entendimiento, a mí me pueden ver ahí dormido, pero aún dormido, yo le digo al Señor, si duermo, Señor, me agarran a mí. O sea, ¿de qué pecado me acusan? Porque hasta aquí donde yo sé, y en lo que el Señor me ha llamado, y tengo entendimiento, a mí me pueden ver ahí dormido, pero aún dormido, yo le digo al Señor, si duermo, Señor, que sea para ti. ¿Y saben qué sucede? Me sueño predicando cuando estoy dormido. Digo yo, ¿será pecado eso? Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que me dice que con sus pensamientos le falla a Dios. Yo no les digo, porque yo he experimentado algo desde que Jesús me salvó, y ahorita vamos a entrar bien profundo ahí. Desde que Jesús me salvó, que me dijo a mí el Señor, este nombre que se te ha dado es sobre todo nombre, para que en ese nombre, dice, traigas pensamientos, traigas ideas, traigas demonios, traigas enfermedades, todo lo traigas atado a los pies de Cristo. Todo cautivo, porque subió, dice, y llevó cautiva la cautividad. Y cuando Jesús dice eso es real. O sea que lo que me cautivaba a mí, Jesús lo tiene cautivado. Y cuando yo llega un pensamiento a mi vida, pensamiento que no agrada a Dios, ¿saben qué me ha enseñado el Espíritu? Y esto lo digo para que aprendamos todos a glorificar a Dios. Y le digo, en el nombre de Jesús yo rechazo todo. Y como que aquel pensamiento llega así, mire, ¡pah! Y como que rebota, pero no entra. Y ¡fum! Como que le vuelve a caer al que me lo tiró. Y ustedes ya saben quién es. Yo no sé si me están entendiendo. Porque muchos dicen, y hablo de todo esto porque esto ustedes lo oyen a diario. No me van a decir que no. Y no se van a agarrar de esa doctrina porque van perdidos y van por ahí. Porque Él llevó, dice, ¿no dice así la Escritura? Cautiva la cautividad y subió a los cielos. Y todo, principados, dominios, potestades, todo, está sujeto a qué mano de quién? De Cristo Jesús. Por eso a nosotros se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que por ese nombre seamos ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? De todo, de toda condenación de pecado y de muerte. Entonces cuando viene ese pensamiento, yo he podido con toda libertad decir, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo pensamiento, te alabo Jesús, porque soy tuyo, no soy para aquello, ya no vivo para aquello, vivo para ti. Y empiezo a glorificar a Dios, y en vez de que aquel pensamiento se arraigue y llegue a mi corazón, rebota, y empiezo a sentir la gloria de Dios como una protección que me cae encima y me cubre. Por eso dice allá abajito, y ahí es el texto donde nos vamos a centrar: el que permanece en Él no peca. Ahí está el problema, que muchos van al culto y lo aceptan y le cantan y están ahí, sienten la presencia de Dios, pero se salen del culto y ya no permanecen en Él, ya permanecen en sus opiniones. Ay, el carro nuevo, dice, yo me lo quiero comprar, y la casa, y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y ya se salen de Jesús, ya no permanecen en Él, empiezan a entrar en su carne. Y sabe que la carne, ¿sabe qué dice la Escritura? Que la carne, al entrar en el deseo de ella, esa produce celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
hechicerías, enemistades, pleitos y tantas, y dice Pablo, y no solo eso, dice, hay muchas cosas más que ya se las he dicho antes, dice. Eso es cuando el hombre entra en la presencia de Dios y se sale. Ahí empieza a pecar y empieza a andar en los deseos de su mente y de su corazón y se sale de Cristo. Por eso hablábamos que los cristianos, el otro mensaje pasado, ven que sí tiene que ver bastante con el otro, ¿verdad? Yo no sé si me están entendiendo. Van y tiran la Biblia por allá, miren, paz. Yo los conozco a miles de hermanos y no es una crítica, es una reprensión que les doy en el nombre de Jesús, que no saben nada de la Biblia, no la leen. Pregúntenle de novelas y de películas, se las pueden de tus a mus, pero porque no permanecen en Dios. Esos son los que viven diciendo que todos pecamos. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Yo no sé, ¿de cuáles son ustedes aquí a todo esto? Porque estoy hablando tanto por allá y como que me he descuidado de aquí. ¿De cuáles son ustedes? ¿De los que permanecen en Él o se salen de Él? Porque este camino se llama camino de santidad. Pero saben que en este camino hay un secreto. En este camino, una vez les prediqué un mensaje ya y hace poco, y se los voy a recordar. Llegaron los discípulos y le dijeron a Jesús, maestro, le dijeron, cuando le habló al rico, ¿se acuerdan? Si esta es la condición para entrar al reino de los cielos, a mí se me hace que yo no voy a entrar, le dijo Pedro. Yo tampoco, le dijo Juan. Y empezaron todos, ¿verdad? Va a ser difícil que alguien se salve. Y Jesús les dijo, eso ni que dudarlo, les dijo. Así les dijo. Sí, se los estoy poniendo de esa forma para que lo entendamos mejor. Eso ni que dudarlo, nadie de los hombres pueden entrar. Porque para los hombres es imposible. Pero todo lo que es imposible para los hombres, les dijo Jesús, para Dios, todo es posible. Ese es el secreto de este camino de santidad. De que permanezcamos en Dios. Que andemos en Él. Que en la casa hay esto, que hay lo otro y que está aquí. Yo les hablaba en el mensaje pasado que el adulterio contra Dios no era nada más la televisión, pero que era un punto muy estratégico ahorita, donde Satanás tiene la entretención del pueblo cristiano, porque eso ahorita se ha metido hasta en las aldeas más remotas, ustedes ya saben que les estoy hablando, y ha cautivado a miles de pastores y todo. Fíjense que por allá donde somos nosotros, en Centroamérica, son así los nudos, y me van a oír, de pastores noveleros. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué pueden enseñar estos pobres miserables al pueblo? En puro adulterio contra Dios. Porque los hijos que están aquí le han logrado mandar sus teles a colores, y se deleitan viendo ahí toda la inmundicia del mundo. ¿Y qué hacen ahí? Se sacuden a Cristo y se montan en Satanás. O más bien dicho, Satanás se les encascata arriba, ¿verdad? Alimentarles el cerebro. Por eso aquí, mire, por eso están predicando casi todos ahorita en día. Y que me oigan, porque es bueno. Todos pecamos, dice. Y aquí no, aquí dice de otro modo. Dice aquí, todo aquel que comete pecado, dice el 4. Dice, no, el 3, perdón. Ellos dicen que están esperando a Jesús, igual que nosotros, los que dicen que todos pecan. ¿Verdad que sí? Así dicen, ¿verdad? Y dice, mire aquí el 3, pero dice Juan, a Él esperamos, dice, y le vamos a ver cómo Él es, dice. ¿Verdad que así dice en el 2? Pero luego dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, peca cada día, dice ahí. Oh, entonces, aquí algo está pasando. ¿Quién estará fallando? ¿Los hermanos que dicen que todos pecamos o la Biblia? Bueno, ¿quién estará fallando aquí? ¿Los hombres o la Biblia?
Miren lo que dice aquí. Yo, la esperanza que tengo es de que voy a ver a Jesús. ¿Y ustedes? Y le voy a ver cara a cara. Y que voy a heredar ese cuerpo con el que Él resucitó. ¿Y ustedes? Esa es mi esperanza. ¿Y saben qué hace esa esperanza en mí? Allá llega el mundo y salen por allá y entran por aquí y yo me hago así, se pasan por allá, las hago para acá y para allá. ¿Y qué te pasa? Me dicen. Es que yo no me quiero hacer de ustedes, yo estoy esperando a Jesús, les digo. ¿Me dijeron lo que estoy diciendo? Yo no sé si me entendieron. Allá va el mundo y lleva sus tropeles y al cristiano que se lo agarran, como que si son remolinos, se los envuelve, mire, y se lo arrastran para afuera. Vente para acá, está bueno. Y ahí van muchos cristianos en ese remolino del mundo. ¿Ya me entendieron lo que estoy diciendo? Si no me entienden con las palabras, cuando menos con los ademanes. Y ahí va el mundo y me hacen y yo me les hago aquí, y viene el otro por aquí, me les hago por allá, y ahí me les voy haciendo los quites, porque yo tengo una esperanza viva en mi corazón. ¿Y saben cuál es esa esperanza? De que Cristo podría venir esta noche por mí, por todo su pueblo. ¿No creen eso? ¿Quién cree que Cristo podría venir hoy por nosotros? Y aquí ¿qué dice? El que tiene esta esperanza en Él, peca cada día y dice, todos pecamos. Esa es necedad para mí. Aquí la Biblia dice que el que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que lo está esperando, que se va a contaminar con el mundo, que si este es camino de santidad, dice el Señor, se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. ¿O hay impurezas en Jesús? Fíjense que nosotros no le hemos conocido en la carne, pero ni aun cuando éramos impíos, óiganme bien porque esto es bien serio, nunca tuvimos el valor de decir que Jesús era pecador y que era impuro. Cualquiera que nos dijera, y Cristo el Hijo de Dios, ¿qué dices tú? Ah, no, Él es santo. Eso decíamos siempre. Y no le conocemos ni nunca le vimos en la carne. Es que escrito está, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, aunque no sea cristiana, que Jesús es el Señor. ¿Se cumple eso o no se cumple? Y aquí dice, y todo aquel que se va a ir con Él, aquel que fue hecho hijo de Dios por Jesús, dice, lo espera. Y lo espera y tiene la esperanza de verlo tal y como Él es. Ya no más así pensándole por la fe. Como dice Pablo allá en el capítulo 13 de 1 de Corintios, en los últimos versículos, dice que ahora vemos todo oscuramente como detrás de un velo. Pero que cuando llegue lo perfecto, dice, veremos todo, aún como fuimos conocidos. Y eso se está hablando de Jesús, cuando venga por su pueblo. Y que se cumpla lo que está diciendo aquí Juan en el 2. Que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero el que tiene esta esperanza en Él, dice, no son los que van todos los días ahí, todos pecamos, hermano. Y hay unos que hasta aplauden cuando dicen así en las iglesias, imagínense. Sí, hermanos, ¿saben qué dicen? Hermanos, todos pecamos, dicen, amén, dicen en las iglesias. Qué terribles, ¿verdad? Gloria a Dios, dicen otros, que porque todos pecamos. Como quien dice, ya no me voy solo al infierno, ¿no? Pero que sepan que Dios se ha guardado un remanente para Él, que el Espíritu Santo tiene unos todavía atrapados, y por eso el mundo no ha sido consumido. Serán consumidos ellos con el mundo si no se arrepienten, pero Cristo es fiel y verdadero, y si Él dijo que venía por una iglesia sin mancha y sin arruga, así la viene a traer. Cristo no viene a traer iglesias manchadas, ni untadas de sangre, ni de pecado, ni de adulterio. Cristo viene a traer una virgen pura, santa, sin mancha y sin contaminación de este mundo, porque este camino al que Dios nos ha llamado se llama camino de santidad. Por eso hay que tener cuidado lo que estamos oyendo. Satanás se viste de ángel de luz, y los mismos pastores están diciendo que todos pecamos. O sea, diciéndole al pueblo, insinuándole, Satanás, pues ¿qué te da pecar más?
¿O no es eso lo que insinúa? Pues si no, todos fallamos, pues. Yo fallo que te enseño a ti. Tú peor. Así le quieren decir al pueblo. Pero el llamamiento de Dios, la palabra de Dios, no es así, ni dice así. La palabra de Dios dice diferente. Mire aquí lo que dice más adelante. Dice así: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, sin necesidad de que lo anden puchando, sino que nosotros, por la fe, por la palabra y el Espíritu Santo, sabemos el llamado que tenemos de Dios y la responsabilidad que cada uno individualmente de nosotros tenemos para con Dios, no en la iglesia, no aquí, en cada segundo de vida que llevamos delante de Él. Si es que tenemos una esperanza viva en nuestro corazón. Ahora, si la esperanza es muerta, como quien dice, bueno, no me quiero ir al infierno, pues por si viene Jesús, ay, voy a ir a la iglesia. Esa es una esperanza muerta, esa es incredulidad. Y a poco aquí vamos a ver de esos. Yo les voy a decir que si hay aquí, yo no los quiero afligir, pero sí es bueno que se aflijan sus almas, porque no se trata de no ir al infierno. ¿Saben de qué se trata? Óigame bien, no se trata de no ir al infierno, se trata de entrar a la gloria con Cristo. Ven que parecen dos palabras que quieren decir lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Yo no sé si me comprendieron, los miro serios. Aquí, en este camino que estamos, no se trata, óiganme bien, otra vez se los repito para que entiendan, no se trata de no ir al infierno, se trata de coronar la carrera con Cristo, de vivir con Cristo en la gloria para la eternidad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es no querer ir al infierno y otra cosa es amar a Dios para vivir con Él. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas que no se pueden juntar. Ni se puede decir, es lo mismo, hermano, si yo no quiero ir al infierno, si no quiero ir al infierno, es porque quiero ir a la gloria. No, momento, no es lo mismo. Anhelar ser como Jesús no es lo mismo que tener miedo de ir al infierno. ¿Me oyeron eso? ¿Sí me entendieron mejor ahorita? Anhelar ser como Jesús no quiere decir que es lo mismo de no querer ir al infierno. Es lo mismo eso. Por eso ahí dice, el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Dice, allá se va con el hermano para que lo sacude y le pegue sus sopapos y hay unos que dicen, ay, ese hermano, puras pedradas. Así mire, las iglesias, y me van a oír no solo aquí cerca y lejos, porque estos casetes se van a regar de algún modo. El Señor los va a regar. ¿Saben qué llega la gente a las iglesias? Ese que predicó él, por mí lo dijo, puras pedradas estuvo tirando ese predicador, dice. Así salen miles, óigame bien, miles de creyentes de las iglesias. Porque no anhelan ser como Cristo, porque están ahí, porque no quieren ir al infierno. Pero el anhelar ser como Cristo es algo muy diferente. Es algo que no se puede comparar. Es una esperanza viva en el corazón. Algo que a uno lo conduce con temor y temblor. No es el hombre, ni recibe pedradas. Yo el otro día hablaba con algunas personas, no sé si a ustedes se los he dicho. El mensaje cuando se hace fuerte es cuando, ¿saben cuándo se hace fuerte el mensaje? Es cuando ya lo sabemos y no lo estamos viviendo. ¿Me están oyendo lo que dije? Ahí es donde se hace fuerte el mensaje. ¿Y sabe qué hace la gente cuando el mensaje viene así? Que le viene cabal tocando la llaga. Ese me está condenando, dice. Ese me está diciendo que yo soy impío. Así como estoy hablando ahorita yo. Que no todos pecamos. ¿Sabe qué dicen esos? Ese nos está condenando a nosotros, dicen. ¿Saben por qué? Porque ellos ya saben el camino que hemos sido llamados. ¿Camino de qué se llama?
de santidad. ¿O es mentira? ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? ¿Ese es el camino que hemos sido llamados o no? No es ese. ¿No es ese el camino de Dios? ¿Que no es Él el santo de los santos? ¿Que Él no es el justo de los justos? ¿No es en sus caminos que nos mandó a caminar? Y entonces, ¿cómo es eso que todos pecamos? A mí se me hace raro ese mensaje. ¿Y a ustedes? ¿Qué dicen? Yo podré ser débil. Yo tal vez orando, óigame bien, orando me podré quedar dormido de mi debilidad en el cuerpo, ¿o no? Pero eso es mi carne la que ya no aguanta y decae. Eso es debilidad, porque no tengo el cuerpo glorificado de Cristo. Por eso es que Juan dice ahí, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces dice, ya no vamos a tener este cuerpo débil que no puede glorificar a Dios lo que nosotros quisiéramos o como debiéramos, porque el cuerpo no lo permite, no del ancho. Yo el otro día les hablaba de los 24 ancianos que habla el Apocalipsis, que están enfrente del trono de Dios. Y como ya no hay noche ni día, imagínense, desde antes de la fundación del mundo, llevamos 6,000 años, ¿verdad? Según nosotros, y según las cuentas que hacemos. Y dice que ellos desde siempre para siempre están rindiendo sus coronas delante del trono de Dios y diciéndole santo, 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 santo. Y yo nomás empiezo con los hermanos aquí, les digo, vamos a cantar aquel corito que dice, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Y tardo media hora cantándolo y se me duermen. Este hermano ya aburre con ese coro, ¿por qué tantos que hay? Dice, y no canta otro. Y si se los canto todos los días ya no vienen al culto. Vamos a ir a otra iglesia donde canten otro corito, dice. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿O no es verdad? Y esos ancianos están, ¿qué dijimos? 6,000 años. Toda la vida, toda la eternidad, rindiendo sus coronas ante el trono. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si entendemos. Pero mire lo que dice aquí más adelante. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, Pablo, cuando habla, y les voy a declarar ese pedacito porque muchos ahí quedan con la duda, porque dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Sí, Pablo dice que no somos salvos por la ley, pero eso no quiere decir que no confirmamos la ley. ¿Se acuerda que leíamos eso el otro día? En Romanos 3, ¿se acuerdan? Dice, no es que no seamos salvos, no es que nosotros, dice, no estamos bajo, al contrario, dice, ¿nosotros qué? Confirmamos. ¿Saben qué es confirmar la ley? La ley se refleja en nosotros. O sea, la ley se ve en nosotros. Vamos a ver, les voy a preguntar yo algo a ustedes. Dice la ley, no matarás. Así dice. Dice, no robarás. Dice, no adulterarás. Dice, todo, va que todo lo que dice. A ver, ¿cómo se ve un cristiano adúltero? ¿Se ve como cristiano o como impío? ¿Cómo se ve un cristiano robando? Que no tiene a Cristo, ¿verdad? ¿O no es verdad? Ve lo que dice Pablo. Entonces dice, nosotros no es que no estemos de acuerdo con la ley, es que Pablo dice que la ley es santa. Es que lo que pasa que Pablo ahí discutía y debatía que los judíos querían seguir solo por la ley, negando a Cristo. Y el problema es que nadie tiene capacidad de arrepentirse de su pecado,
ni de abandonar el pecado, sino que solo Cristo lo puede mantener a uno sin pecado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Pablo dice aquí, Juan dice aquí, el que peca, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que para esto apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Bueno, ahí nos vamos a detener otra vez. Que él apareció, ¿para qué dice ahí? ¿Para qué apareció Jesús? ¿Qué dice el 5? Ya se me durmieron. Para quitar nuestros pecados. ¿Y cómo es eso que están en el pecado todavía? Ahí está lo curioso, y por eso dice Juan más adelante. ¿Se dan cuenta que tiene razón lo que dice Juan? Si Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿cómo es que estamos todavía en el pecado? Eso dice Juan, no puede ser. ¿Cómo? Dice Juan, esos que me van a oír y que me oigan, que dicen que todos pecamos. Aquí dice que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y Juan dice, eso no me cabe a mí en la cabeza, que esos que dicen que pecan todavía, ¿qué les estará pasando? Dice, porque entonces Cristo, ¿para qué apareció? ¿No fue para quitar nuestros pecados? ¿O no es para eso que apareció Jesús? Por eso es que en el 6, mire cómo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo es eso que tú dices que estás en pecado? Entonces no estás en Cristo, ese es el problema. Le aceptaste, vas a la iglesia y todo, pero no has permanecido en Cristo. Hay unos cristianos que predican el primer amor y que éramos así, y yo en el camino me he juntado montones desde que el Señor me salvó. Yo no cuento los años porque para mí no valen nada los años que tengo en el Evangelio. Lo que vale es cómo estoy en este momentito delante de Dios. Eso vale, porque para Dios no cuenta el tiempo. A Él le dan igual 1000 años que un día, y un día igual que 1000 años. Lo que Dios quiere es que seamos santos, porque a santidad nos ha llamado Dios. ¿Y cómo estamos viviendo cada segundo de vida que vivimos? Por eso para mí no cuenta el tiempo. Para mí lo que cuenta, hay muchos cristianos que de ahí se agarran, que tienen años en el Evangelio. Hermano, yo tengo 40 años en el Evangelio. Y es lo que les decía el otro día, ¿se acuerdan? El otro día hablábamos de un mensaje que es el fundamento de la iglesia. Y se acuerdan que les decía que habían cristianos hasta de 40 años que ese fundamento no lo tienen, que es la revelación por el Espíritu. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso con Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro, cuando le dijo, bienaventurado eres, Simón? ¿Se acuerdan? Ahora, aquí dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué, Juan? Porque allá en el 5 acaba de decir, porque Él, dice, apareció para quitar nuestros pecados. Oh, a mí que se me hace que esos que dicen que todos pecamos, como que se andan saliendo del Señor. A mí eso se me hace. Porque mire lo que dice ahí, todo aquel que permanece en Él. Una cosa es ir a Jesús, una cosa es estar en la presencia de Jesús, y estar ahí un ratito con Jesús, y estar en Jesús un ratito ahí, y tocarle hasta la mejilla y la barba. Hay unos que hasta así le hacen en el culto y sienten que con los dedos tocan la gloria de Dios, y se van, y hasta se les olvida cómo era Jesús. Allá van a hacer otras cosas, y no permanecen en Él. ¿Me están entendiendo? O sea que se salen de Jesús, entran y salen. Todos los días que van al culto entran, al nomás salir del culto se salen. Hay gente que van siguiendo ministerios, y me van a oír, van siguiendo hermanos, predicadores. El líder tal, ese hermano sí, y ya no hablan de Cristo, de ellos hablan. El hermano nos dijo, ustedes no vayan a andar así también conmigo, porque yo no les estoy diciendo que yo digo, yo les estoy diciendo que yo digo. Les estoy diciendo lo que dice que la palabra de Dios, no yo. Yo estoy en la misma fila que ustedes. Hagan de cuenta que yo aquí estoy sentado con ustedes oyendo al Señor. Es la palabra de Dios que nos habla al corazón. Hagan de cuenta que yo estoy ahí sentado con ustedes.
A mí no me pueden ver ustedes como alguien a quien seguir. Yo se los voy a repetir eso 1 y 1000 veces siempre. Pero hay un montón de gente que va siguiendo al hombre, a ministerios, por eso la iglesia está toda dividida. Pero no es esa la voluntad de Dios. Esa es la vanagloria de los hombres que hace eso. Pero aquí dice bien claro, todo aquel que permanece en él, no peca. ¿Dice ahí o no dice ahí? ¿Por qué? Porque el llamamiento que tenemos es camino de santidad. Y si Cristo va guiando mis pasos, y si Cristo es mi guía, y si Cristo va delante de mí, y si yo voy siguiendo sus pisadas, no voy a pecar. Eso está diciendo Juan ahí. El problema es que los que dicen que pecan, ahí dice Juan bien claro, mire lo que dice el resto del 6. El que peca, dice, todo aquel que peca, ahí están en peligro entonces. A mí que se me hace que es verdad lo que dice la Biblia. Yo me atrevo más a creer lo que está escrito ahí, lo que ellos dicen. Ellos dicen así, que son hijos de Dios, pero que pecan. Va, que así dicen. Todos pecamos. Le digo, te reprendo, Satanás, le digo yo. Vea, porque si yo me... dice la Biblia, yo me atrevo más a creer lo que está escrito ahí, lo que ellos dicen. Ellos dicen así, que son hijos de Dios, pero que pecan. Va, que así dicen. Todos pecamos. Le digo, te reprendo, Satanás, le digo yo. Vea, porque si yo me mantengo en el Señor, no peco. Yo siempre les he enseñado eso a ustedes, la comunión del Espíritu Santo, de permanecer en Dios siempre. Está la hermana lavando trastes, que esté en comunión con Dios. Va el hermano para el trabajo, ora para irse, va orando en el camino, va en comunión con Dios, y se cumple la escritura, no el mandato del hermano Edgar: orad y velad sin cesar para que no caigáis en tentación. Yo dije eso. ¿Quién lo dijo? La palabra del Señor lo dice. ¿Verdad que eso lo dice bien claro? ¿Por qué? Porque este camino se llama camino de santidad. Camino de santidad. Ya no para que digamos todos pecamos. Aquí les va, mire. Yo no sé, pero yo le creo más a lo que dice aquí, a lo que dicen ellos. Ellos dicen que conocen a Jesús y que lo siguen. Va, que así dicen, pero que todos pecan. Pero aquí dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, ese montón, ahí lo que quiere decir así, mire, porque todo aquel quiere decir un montón individual, ¿verdad? ¿Verdad que así quiere decir ahí? Ese montón que dicen que todos pecamos, dice Juan, a mí que no me vengan con cosas. No le han visto ni le han conocido. Que se conviertan, ¿verdad? Hasta los pastores que dicen así, que se conviertan, porque la Biblia no puede fallar. A mí más bien se me hace que ellos no permanecen en Cristo, entran y salen. Se entran a la iglesia un ratito, se entran en la comunión del Espíritu un ratito, y luego se van a la comunión de su carne. La carne les pide esto, les pide ver noticias, les pide ver televisión, les pide ver para allá, les pide ver jalar para allá, que esto todavía se vale, esto también, y la carne les empieza a dictar su propia ley. Y empiezan a andar en la ley de su mente y de su corazón. Perverso, porque así dice la Escritura. Perverso es el corazón, dice Dios, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Y yo, Jehová, que escudriño todas las cosas, y por esta palabra sé que los va a escudriñar también esos corazones, y les va a hacer sentir lo mal que viven delante de Dios. Porque el problema es ese, que no permanecen en el Señor. Son muy estudiadores de la Biblia, pero bien dijo Pablo, que el conocimiento envanece.
vanos los ha hecho. De nada nos sirve conocer la Biblia si no vivimos en la palabra del Señor cada segundo de nuestra vida. Ese es el problema bien serio que hay. Y lo hay no solo en el pueblo, sino que en los mismos guías. Y como se cumple la escritura, que son ciegos, guías ciegos. Porque la palabra de Dios nunca va a fallar. Nunca va a fallar, ni una tilde dice, ni una jota. La tilde es un puntito tan pequeño. Y la jota la dijo Jesús porque es una de las letras más pequeñas en hebreo. Aún la letra más chiquitita, dijo, ni el punto más insignificante se va a dejar de cumplir, dijo el Señor. En mi palabra, todo se va a cumplir. Y esto está bien serio. ¿Cómo se llama el tema, hermano José? Tan rápido. Camino de santidad. Ese es el llamado que tenemos. Camino de santidad. Es el camino de Dios. Por eso es que el apóstol escribe aquí bien claro. Y mire cómo dice aquí. Me voy a brincar del 7 al 9 para que veamos ya esta escritura. Y dice así, mire. Dice el 6, el 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, ¿verdad? Porque el que peca, ¿de quién sigue siendo? Dice el 8. Entonces, ¿cómo esos que son? ¿Cómo es eso? Eso es lo que a Juan no le pasa ahí, hablando por el Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo es eso que Cristo vino para quitar nuestro pecado? ¿Y cómo es eso? Dice, que dicen que están en Él y están pecando. Ah, no, dice Juan. Es que el que permanece en Él no peca. Y más adelante les dice, a mí no me vengan con cosas. El que hace justicia es justo. El simple hecho de tener incredulidad, esa es la injusticia más grande para con Dios. No creer en nuestro Creador y venerarlo como Él se merece. Eso es injusticia. No darle la gloria merecida a su nombre es injusticia. Y es la injusticia más grande que el hombre puede cometer. Por eso es que dice aquí, ¿cómo es eso? No, dice, a mí que se me hace que ese montón que dicen que todos pecamos, todavía son del diablo, dice. Porque el diablo, ¿qué? Peca desde el principio. A mí que se me hace que se cumplió lo que dice Pablo allá en Corintios que mirábamos en el mensaje pasado. A mí que se me hace, dice que la serpiente los volvió a engañar. A mí eso se me hace. Y que otro espíritu es el que los está administrando. Y no el de Dios. Porque el Espíritu de Dios imputa santidad al corazón del hombre, no pecado. O estoy hablando mal, hablo por el Espíritu. ¿Me entienden? ¿Qué imputa el Espíritu de Dios al corazón del hombre? ¿Pecado o santidad? A mí se me hace, dice Pablo, que esos que dicen que todos pecamos, según de Corintios 11, ¿se acuerda que lo leíamos? Que se me hace que la serpiente, así como engañó a Eva, con su astucia, los trae otra vez enrollados en la cola, ¿verdad? Ahí los trae la serpiente. Porque aquí, y que se me hace, dice que si cualquier otro espíritu viene a administrarlos, dice Pablo, que bien que lo reciben, porque este camino es camino de santidad, es camino de Dios en el que estamos, es camino para serles fieles a Dios, para apartarnos del pecado, para clamar la sangre de Cristo en cualquier circunstancia que veamos que no agrada a Dios. No es para eso que estamos en este camino, y para coronar nuestra carrera con Cristo. Por eso Pablo dice aquí, a mí que se me hace que se han convertido en hijos del diablo otra vez, porque todos los que pecan, dice, son del diablo. Mire, así dice 3:8, mire, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces estos hermanos que dicen que todavía pecan, yo les voy a preguntar algo aquí por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dicen con su propia boca, están diciendo que la sangre de Jesús no es eficaz.
Eso están diciendo. Yo no sé si me están entendiendo. Los hermanos que dicen que todavía pecamos y que todos pecamos y que ¿sabe qué? Entonces dice ahí el apóstol Juan, la sangre de Cristo no es eficaz. ¿Saben cómo? Por inmunda la sangre del Cordero de Dios. ¿Es verdad eso? ¿Qué dicen ustedes? Entonces la sangre de Cristo, dice, no tiene poder para ustedes. O sea que no puede deshacer las obras del diablo en ustedes. Todavía tienen obras del diablo. No hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen aquí? ¿Quién cree que Cristo tiene poder? Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Es eficaz la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados y para meternos en el camino de santidad. El problema está que si permanecemos en Él, ahí está la clave. Porque solos, dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Te sales de mí, dice, y caes en manos de Satanás. Ah, no, que yo soy muy fuerte, que yo puedo aquí, que yo soy ministro, que yo sé aquí, que yo estudio la Biblia, que yo hago aquí. Hagas lo que hagas, dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer, miserables, dice. Sin mí nada podéis hacer. Por eso es que el que se sale de Cristo va a pecar, pero el que permanece en Cristo va a permanecer en santidad, porque el que me cubre, el que me tiene libre de pecado es Cristo, no es mi fuerza, es Jesús el que me sostiene con la diestra de su poder. Su Espíritu Santo me está avisando, me está alertando: mi hijo, apártate que hay peligro, hijo, por ahí no veas para allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Ahí está el Espíritu, porque Él es el que me cuida de pecado, porque permanezco en Cristo. Pero si dejo a Cristo, dice, no erréis. Las tinieblas y la luz no tienen comunión. No tienen comunión. Vea que así dice. El problema está. Yo les pregunto ahora a ustedes aquí, ¿cuántos permanecen en Cristo? Y yo no digo solo aquí. Desde que Cristo nos llamó, desde el día en que Él nos llamó, permanecemos en Él. Estamos en Él las 24 horas del día. Ahí está el secreto. Si ustedes, óiganme hermanos, con todo mi corazón se los digo, si ustedes se descuidan y no permanecen en Cristo, al ratito van a andar con esa bolita que anda allá diciendo que todos pecamos. ¿Me oyeron lo que dije? Al ratito van a andar en la bolita esa que dicen que todos pecamos. Yo no sé si me están entendiendo, pero los veo serios. ¿Están cansados o qué les pasa? Pero yo deleito la palabra del Señor porque es una verdad tremenda. A mí se me hace que si no permanecemos en Cristo y nos descuidamos, al ratito vamos a andar entre esa bola que decimos que todos pecamos. Así vamos a andar diciendo. Todos pecamos, hermanos. Es el mensaje del día en la mayor parte de iglesias. Todos mentimos. Y no dicen que el padre de la mentira es Satanás, pues. Entonces, ¿cómo dices que eres hijo de Dios si tú mientes también? Si mientes, tu papá es Satanás, porque él es el papá de los mentirosos. ¿O no es así? Digo, ¿a quién le creemos? ¿A la Biblia o a los hombres? Mire lo que dice más aquí, más adelante. Yo sé que a estos mensajes ¿saben qué dicen? Que yo llevo otra doctrina, por así dicen todos por ahí. Sí, porque la doctrina que llevo se llama camino de santidad. Y yo digo, ¿me apoyará la Biblia en ese camino? ¿Estará de acuerdo la Biblia conmigo? Camino de santidad. No se llama camino de extremista. A mí extremista me llaman ellos. Así me llaman.
extremista. ¿Cómo se llama este camino? ¿Camino de extremistas o camino de santidad? Al fin, ¿cómo se llamará? Camino de santidad. Mire lo que dice más aquí abajo. Me quiero brincar al 9. Porque dice, para esto apareció, dice el 8, el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, si las obras del diablo no han sido deshechas, porque el que peca es del diablo, ¿va que está bien claro ahí? Quiere decir que la sangre de Cristo es ineficaz para esa gente. ¿O no es así? ¿O estoy hablando mal? ¿Estoy juzgando mal? ¿Qué dicen ustedes? Es ineficaz la sangre de Cristo para esa gente que dice que todos pecan, ¿verdad? No es eficaz. Pero aquí dice que para eso apareció Jesús. No dice que va a aparecer. ¿Va que no dice ahí así? O sea que para eso vino. Para deshacer desde el momento que yo creí en Cristo, las obras del diablo se fueron deshechas en mí y me fue traspuesto un camino de santidad. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, dice. ¿Sabe qué quiere decir justificados? Quiere decir traspuestos del camino de injusticia al camino de justicia. Es como que aquí va un camino de injusticia y aquí va otro a la par que es de justicia. Y lo que quiere decir justificados quiere decir un brinco de la injusticia a la justicia. Justificados pues por la fe, de haber sido injustos, ahora son justos, dice, por la fe. Aleluya. Tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Ya no andamos con el diablo para que Dios no se resienta con nosotros. Andamos con Cristo porque Él dijo y dio testimonio por su Espíritu Santo cuando Juan lo bautizó y dijo, Él es mi Hijo amado. A Él oíd, les dijo a sus discípulos, en Él tengo yo complacencia. Y el que anda en Cristo y permanece en Cristo, haya gracia delante de Dios. Pero el que se sale de Cristo cae en manos de Satanás. A mí que no me digan otra cosa, porque Satanás no perdona aún. Ni un pequeño descuido del cristiano perdona. Está para recibirlo de brazos abiertos y le da un abrazo de muerte. Es la que le da Satanás al cristiano que se descuida. Porque la paga del pecado es muerte. Y si dicen que todos pecan, aquí no lo dice el hermano Edgar, que son del diablo, dice Juan. Y para mí que es el Espíritu Santo que habla así. ¿Verdad que sí? Por eso es que nosotros, hermanos, tengamos cuidado en qué ocupamos nuestro tiempo. Yo les he dicho a ustedes, a mí cuando me preguntan, hermano, cuando ya oyen los mensajes y se dan cuenta que no se pueden hacer para atrás con las escrituras, porque yo digo, ¿quién escapa de la Biblia? Nadie, ¿verdad? Yo no estoy hablando mis propias palabras, estoy hablando mis propias palabras, ¿no están escritas ahí? Y cuando ya se miran encerrados dicen, ¿y entonces qué es pecado? Dice. Y cuando llegan así todos les digo yo, y mejor se van de regreso cuando les digo que todo es pecado. Sí, hasta nuestra carne es pecado. Por eso es que ahí Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, lo que dice en el 1, de ahí se agarran. Dice, le hacemos a él mentiroso, porque nuestra carne es pecado. Nuestra carne no hereda el reino de los cielos. Romanos 8, 6, 7 dice, porque la carne, dice, no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. La carne, dice, es enemiga de Dios. Desde el momento que Adán pecó. Por eso Pablo más adelante dice, ni sangre, ni carne heredan el reino de los cielos. Por lo mismo, cuando dicen ahí Juan en el 1, dice, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso. Ahí en el 1 dice así, ¿verdad que sí? Eso es lo que les dije que les iba a retocar. Pero tenemos, esta carne es pecado. ¿O no sabían ustedes? Por eso es que la gente dice, ay, los niños son de Dios. No todos, les digo. Lo inmundo no es de Dios, es pecado, todo es pecado. Por eso es que solo en Cristo somos aceptos a Dios. Fuera de Cristo, nada es acepto a Dios. Me venga quien me venga con lo que quiera. Si no están en Cristo las cosas, nada es acepto a los ojos de Dios. Sea niño, sea casa, sea carro, sea vida, sea muerte, sea animal,
todo lo que sea, si no permanece en Cristo, está desechado por Dios y no es acepto. Sea hijo, sea hija, sean todos fuera de Cristo, no tiene valor nada, no es nada acepto para Dios. Así es de que aquí en el 9 dice, miren, aquí está el secreto también de lo mismo que dice el 6. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¡Ja! ¡Qué serio, ¿verdad? Ahí no dice que no tiene chance, así dice ahí. ¿Qué dice ahí? A mí que no me vengan con cosas, dice Juan. Si dicen que tienen el Espíritu Santo, porque esa es la simiente de Dios, nacido de Dios por el Espíritu. O sea, si dicen que tienen el Espíritu Santo, aquí está bien enfocado el mismo versículo 6 con otra amplitud más. Mire lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Es Jesús y el mismo Espíritu Santo. Entonces, si estos hermanos me dicen a mí que todos pecan, porque yo no me voy a contar con ellos, hay que se cuenten ellos solos, porque si yo me empiezo a contar con ellos, no va a ser que después ande yo así hablando también, ¿verdad? Y miren ustedes si se cuentan con ellos, pero yo no pienso, ni pienso decir, córranme si quieren, y me voy allá solito a la montaña, al monte, a la casa, donde quiera alabar a Dios, como yo he sido llamado, ¿verdad? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Pero yo no me voy a contar con ellos. Dicen que todos pecan, entonces no tienen la simiente de Dios. ¿Y cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo de Dios. No lo tienen. ¿Por qué? Porque Juan dice aquí bien claro, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dice así en su Biblia, porque es nacido de Dios. ¿No dice así su Biblia? Ahí no dice, tiene chance de pecar, así dice ahí. Todos pecan todavía, así dice ahí. Ahí dice que si decimos tener el Espíritu Santo de Dios, en esto se va a conocer, dice, que tú tienes el Espíritu de Dios. No en que hablas lenguas, ahí Juan no está hablando de eso, que hablas lenguas, que danzas más y que te bautizó el Espíritu y que ya lo tienes. Ahí dice, no peca porque tiene la simiente de Dios en él. O sea que el que peca no tiene el Espíritu Santo. Pero hablo lenguas. A saber qué será ahí entonces. Algo raro está pasando. Yo ya se los he dicho otra vez y se los digo sin temor otra vez, porque la Biblia lo dice, no yo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que cuando Dios les envía el mensaje, no nos vaya a estar mandando el mensaje el Señor aquí y no vayamos a estar haciendo caso, porque ¿qué les va a mandar Dios? Vamos a ver qué dice Tesalonicenses 2:10. Dice, por cuanto no obedecen al amor de la verdad. Yo les amo la palabra de Dios porque les amo. Dios nos envía su verdad porque nos ama y nos quiere corregir, nos quiere enseñar a vivir como Él quiere en el camino de santidad que nos ha puesto. Él quiere que vivamos en ese camino de santidad y que vivamos en santidad. Ahora dice Dios, no quieren. Bueno, yo les voy a mandar un espíritu que los engañe, un espíritu que les diga que Él es Dios y que los hace sentir bonito y que los hace sentir aquí y allá y los va a mantener en pecado siempre, con prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos quiere decir, van a sentir cosas y van a sentir aquello, pero eso es mentira porque no los va a transformar. El único que puede mantener sin pecado al hombre y sacarlo del pecado es el Espíritu Santo de Dios. Para eso fue dada la promesa, para que por esa promesa mantengamos nosotros nuestra vida en santidad para Dios. Porque solo el Espíritu Santo de Dios nos puede santificar para la gloria de su nombre. Por eso ahí dice, a mí no me digan nada esos que dicen que todos pecan, dice Juan, porque si pecan no tienen la simiente de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios cuida a sus hijos de pecado y no los deja pecar. O sea, cuando dice no pueden pecar es porque no los deja. Y el que peca a veces lo deja, o sea, lo abandona. ¿Está bien clarita o no? Yo no sé si ustedes entienden la palabra.
Por eso debemos de tener cuidado. A mí, lo que el Señor me enseñó desde que me salvó, es más, si yo les hablara a ustedes, a saber si hasta ustedes me llamarían extremista, y entonces ya me metí en problemas. Si les dijera a ustedes, cuando el Señor me rescató a mí, aún a Carmen a veces le he dicho, y a veces a ella le cuesta entenderme, cuando el Señor me tomó por su Espíritu Santo a mí, óiganme lo que les voy a decir, y que me oigan también todos los que me puedan oír lejos y cerca. Si creen que esto es locura, ya estamos acostumbrados a que nos digan locos, dijo Pablo, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados. Pero aún no todos esos rótulos que ven ustedes en las calles, de todas las propagandas que hay, el Espíritu Santo no me deja leerlas. Lee la Biblia, me dice. ¿Verdad que está serio esto? Mucho menos periódicos. Y ahí sí, como les digo, ya estamos acostumbrados a que nos digan locos, ¿verdad? Pero a mí, cuando me llamó el Señor, por eso tengo esta revelación de la palabra que Dios me ha dado. ¿Ustedes creen que el mensaje que les estoy dando no tiene fundamento bíblico? ¿Qué dicen? ¿Y no es palabra de Dios la que estamos viendo? ¿Sabe? Hasta eso me enseñó el Señor a mí. Yo voy manejando, y que el rótulo allá, a mí no me diga eso, pregúntele a ella. Y a Robert también. ¿Estaré mintiendo, hermanas? ¿Ah? Lean la Biblia, les digo, porque eso me enseñó el Señor a mí. Eso me enseñó el Señor a mí, por su Espíritu. Esa es la simiente de Dios. Y dice, el que tiene la simiente de Dios, el que es nacido de Dios, no puede pecar. ¿Cómo es eso que todos pecamos? Entonces dice Juan, ¿en qué estamos? ¿Estamos en el Señor o estamos en el diablo? Porque los que pecan son del diablo. Hoy les hace esa pregunta Juan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá razón Juan? Yo me enojo también, dijo Juan, igual que Jesús. Yo también me enojo. No me van a salir ustedes que todos pecamos aquí también, porque ya les voy a correr de aquí. ¿Ya me entendieron lo que estoy diciendo? Es que no lo digo yo, la palabra de Dios es bien clara. Miren dónde se agarra esta gente ingrata para pecar. ¿Cómo los engaña? Bien dice la Escritura, va, que Satanás se viste de ángel de luz. Y mire cómo dice el capítulo 1 de Juan, ahí de primera de Juan, ahí atrásito. De aquí se agarran, mire. Y no tienen otra escritura. Mire lo que dice. Pero y tan claro que lo dice arriba, ¿verdad? Porque arriba lo dice bien claro en el 5. Mire, le voy a leer desde el 5 para que lo entiendan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué? Ahí está, luz es santidad también. Verdad, santidad, pureza. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. ¿Habla claro Juan ahí o no habla claro? O sea que si ustedes andan algo turbios ahí, como entre noche y día, así, ratitos oscuros y ratitos, a mí no me vengan con cosas, dijo Juan, ahí va que se dijo. Miren qué tremendo. Mire lo que dice, Dios es luz, santidad, es verdad. Y dice, y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo es eso que dicen que son del Señor y andan en tinieblas? Porque al decir que todavía pecan, andan en tinieblas. ¿Cómo es que son de Cristo? Por eso Juan allá en el 3 declara y dice, no, dice Juan, momento aquí, ¿qué pasa con ustedes que todos pecamos? ¿Cómo es eso? Si los que pecan son del diablo, dice, porque el que permanece en Cristo, ese no peca, y el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido, ni me vengan diciendo a mí que conocen de Cristo, dice. Ah, pero que somos cristianos, ya nos bautizamos, Juan, y nada, dice, aquí no se vale eso, porque Dios es luz, y ninguna tiniebla hay en Él. O sos luz, o sos tiniebla, dijo Jesús. ¿Saben qué dijo Jesús? Miren bien, dijo Jesús, que vuestra luz, ¿qué dijo? A ver, esos bíblicos. Miren bien que vuestra luz no sea tinieblas.
porque ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Dijo, o sea, que se van a revolver con todas las tinieblas ahí. Y en vez de hacerse más, que se ilumine este mundo, dijo, más turbio se va a poner con ustedes si su luz es tiniebla. Si están predicando, si la iglesia predica santidad y va con el mundo diciéndole todos pecamos, pues el mundo va a decir comamos y bebamos, pues todos pecamos, ¿verdad? Y por eso dice el Señor, si su luz es tiniebla, ¿cuántas no van a ser las mismas tinieblas? ¿Cómo van a salvar al mundo perdido, estando ustedes perdidos todavía? Que pequen ellos, yo no sé, ahí los voy a dejar. Que trate el Señor con sus corazones y su palabra, ¿verdad? Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, andamos en pecado, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. O sea, que ¿quién es el que practica la mentira? Ustedes andan con Satanás, dice ahí también. A mí no me vengan con cosas, si dicen que tienen comunión con Dios y andan en pecado, ¿cómo es eso? Dice Juan, ¿verdad? Y no quiero decir, allí donde se declara el mensaje de abajo, donde ellos se agarran. Miren bien lo que dice más abajo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Conmigo no tienen comunión porque les hablo así. Yo no sé por qué. Y yo les estoy diciendo la verdad o no les estoy diciendo la verdad. Dicen que yo traigo otra doctrina. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en la verdad, si estamos fundados en esta verdad de la palabra de Dios, dice, vamos a tener comunión los unos con los otros. Pero después dice aquí Juan, mire, y la sangre de Cristo, dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea que no estamos como pecadores. ¿Están entendiendo eso? Al estar en la palabra del Señor, al estar metidos en Cristo, la palabra es el mismo Jesús. ¿Sabían eso ustedes? Porque el verbo de Dios se hizo carne, dice, y es la palabra de Dios. Y dice aquí, si nosotros tenemos comunión en la verdad, en la palabra de Dios, tenemos comunión el uno con el otro, permanecemos en Jesús, ahí no hay pecado que valga. Mire lo que dice más adelante. Nos limpia de todo pecado. Ahora, esto lo dice Juan porque él está hablando del término de la carne. Nosotros, dice